Entonces, como siempre, con mucha palabra. Así que pobre Germán, las manos ahí, tipo el correcamino. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere. Aaroncito, deja el libro. Perdón. Entonces dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña. O sea que no es extraño que nos pase algo, que estemos en prueba, en situación. ¿Y por qué nos sorprendemos? ¡Ay, por qué me pasa esto! ¡Otra vez! No, dice la palabra, no te sorprendas del fuego de la prueba que vino, porque va a venir. Y Dios conoce cada cosa que sucede. A Dios nada lo toma por sorpresa, porque a veces creemos que como nos toma por sorpresa a nosotros, Dios dice, ay, no me di cuenta que le estaba pasando esto al hermano, no me di cuenta que le estaba pasando esto a mi hija. Y Dios no lo toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque hay un propósito, tanto para las cosas buenas y cuanto aún para aquellas que quieren ser transformadas, aún aunque sean malas. Nada de lo que nos sucede fuera del permiso de Dios. Y Primera de Pedro 1:7 es una palabra que venimos hablando mucho en esta serie, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dios quiere que aún en medio de las pruebas nosotros podamos alabar, honrar y exaltar al Rey. Cosa no fácil, ¿sí? Pero tenemos en la Biblia un montón de ejemplos de hombres y mujeres, ¿sí?, que pasaron por situaciones desfavorables y aún así permanecieron fieles. Ana lloraba porque quería un hijo, ¿sí? Job perdió todo. Elías entró en depresión. José fue vendido. Pedro tuvo miedo. Pedro negó a Jesús porque tuvo miedo. Pero Dios conoce nuestros límites. Ustedes saben que a mí es algo que me puede sostener, el saber que Dios conoce mi límite. Él sabe el peso que nosotros podemos llevar, el peso que podemos soportar. Dios conoce nuestra capacidad de soporte. Vieron que por ahí la moto dice, soporta 150 kilos, y nosotros a veces le metemos 300, y lo soporta. Dios conoce cuánto podemos soportar sobre nuestros lomos, ¿sí? Y 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que también, juntamente con la tentación, va a dar la salida para que podamos resistir. Y yo pensaba en todas estas palabras que venimos diciendo, que todas tienen un fin común. Dios nos advierte que nosotros podemos soportar. Dios nos advierte que en medio de eso, Él está con nosotros. Pero también nos dice que hay una salida. Y vemos la salida en medio de las pruebas. Vemos esa luz en medio de las pruebas. Por muy fuerte que sea la situación, Dios espera que nosotros podamos aceptar su voluntad y que decidamos confiar en Él. En medio de las pruebas, lo único que Dios está esperando de sus hijos es que confíen en Él. Esto implica que rechacemos las quejas, las murmuraciones, que rechacemos esas tácticas humanas que conocemos también y que agradezcamos en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que demos gracias cuando vienen bendiciones, pero la voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a dar gracias a Dios aún en medio de las situaciones difíciles. Pero esto no es solamente decirlo, es poder pararnos en medio de la tormenta y poder decir gracias Señor, porque sé que vos tenés el control. Y se puede. Cada situación que nosotros pasamos debemos atravesarla sabiendo que Él es nuestro refugio en medio de la tormenta. Y yo creo que todos hemos visto películas de huracanes, de terremotos, de inundaciones. Hoy leí, hablaba de lo que pasó en Venezuela y yo también, porque miro esos rescates que se hacen, pero también veo esos edificios enteros de aún de 12 pisos que se destruyeron como un papel, que caen como papel. ¿Sí? Y en medio de los desastres, muchos edificios y personas se preparan de antemano, ¿sí? Para poder escapar de esa destrucción. Hay edificios que en Venezuela no cayeron, pero porque estaban preparados para los sismos. Hay otros que cayeron porque no estaban preparados para eso. Hay personas que pudieron salir con rapidez porque estaban preparadas para un sismo. Y esto me vino a la memoria porque nosotros acá en Argentina no tenemos desastres de esa magnitud, aunque en Córdoba y en otro lugar hubo temblores. Y mirando así en Instagram, vi qué hacer para estar preparados para un desastre. Y daban ciertas características de cosas que hay que tener para poder estar preparados, como una mochila de primeros auxilios que tiene que estar en la puerta, cosa que los testigos de Jehová tienen preparadito ahí en la puerta, ¿sí? Con los remedios principales, con latas de comida, con una manta térmica, con remedios antifebriles, con una muda de ropa. No sé si ustedes sabían, pero bueno, los testigos de Jehová la tienen preparada ahí en la puerta. Y este reel que estaba decía cómo estar preparados ante una situación así. Y yo pensaba mucho en esto, ¿no? Porque todos atravesamos tormentas. Y estas tormentas que atravesamos algunas veces llegan de repente, otras muchas veces duran en el tiempo, duran unos días, algunas duran semanas, otras duran meses y algunas hasta duran hasta años. Tormentas que duran años. Y nadie está exento. Y la diferencia no está en quién está enfrentando la tormenta, sino en dónde nos refugiamos mientras atravesamos esa tormenta. Entonces mi pregunta era, Señor, ¿cómo permanezco firme cuando la tormenta llega? Y en el Salmo 46, el Señor no nos promete una vida sin dificultades. El Salmo 46 habla de montes que se desploman, mares que rugen y hasta la tierra que tiembla. Sin embargo, en medio de todo este escenario, declara una verdad que no cambia nunca. Dios es nuestro refugio. Y bueno, aprendí que los terremotos que pasaron en Venezuela, muchos pudieron sobrevivir porque en el momento que se forma el terremoto, cuando empiezan a caer, hay personas que son encontradas entre los escombros y por ahí los rescatistas explican que al quedar bajo los escombros, en algunos casos, se forman pequeños espacios de supervivencia, que ellos le llaman refugio de supervivencia. Ese pequeño refugio, porque van cayendo las paredes y hacen como un hueco, que si la persona está justo en ese hueco, se forma un espacio donde aún el aire puede circular y la persona impide
que lo demás caiga arriba. Había un chico que estaba bajo 12 pisos, impiden que caiga y que les permita resistir hasta que la ayuda pueda llegar. Y ustedes saben, hermano, que así pasa con nosotros. Muchas veces las tormentas de la vida pueden derribar proyectos, pueden derribar la salud, pueden derribar la economía, pueden derribar las relaciones entre nosotros. Pero cuando Cristo es nuestro refugio, Dios crea un lugar seguro. Dios es ese lugar seguro que nosotros necesitamos para sostenernos hasta que la tormenta pase. Y el tema es que Dios muchas veces no evita el derrumbe exterior, no impide esas cosas que nosotros podemos ver, esas cosas que se van cayendo y nosotros estamos viendo, pero ¿sabes qué? Dios siempre persevera en nuestra vida espiritual. Y el tema es que debemos refugiarnos en Él antes que lleguen las tormentas, para poder permanecer firmes cuando llegan las tormentas. Debemos preparar ese refugio donde nosotros podemos estar seguros hasta que el Señor mande esa ayuda, hasta que el Señor nos muestre la salida que necesitamos. Pero debemos estar preparados. Y Dios siempre nos protege. Tal vez esas tormentas nosotros no podemos predecirlas, ni siquiera impedirlas, pero sí podemos estar preparados para resistirlas. Hermanos, lo que les vengo a predicar hoy, se lo predico desde mí, desde lo que me habló el Señor profundamente. Porque, ¿saben qué? Y les hablo de mi experiencia, ¿no? Dios nos da cosas. Y cuando Dios nos da esas cosas, ¿qué tenemos? Seguridad. Y decimos, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios. Y entonces, ¿qué nos pasa? Menguamos. Menguamos. Porque ya tuvimos lo que Dios nos prometió. Entonces, ¿cómo que empezamos a relajar? Yo empecé a relajar. ¿Dejé de orar? No dejé de orar porque tengo una vida de oración, tengo una vida de búsqueda, una disciplina constante, pero mengué. Yo sé que mengué. ¿Por qué? Porque creí que ya estaba. Entonces muchas veces el Señor, ¿qué necesita? Hacernos temblar un poquito para que nos acordemos que nosotros necesitamos saber que debemos preparar ese depósito en nuestras vidas para el momento de la tormenta. Y debemos estar preparados siempre. ¿En quién está tu confianza? ¿Dónde está tu protección? Todos sabemos eso, ¿no? ¿En quién está tu confianza? ¿Lo podés decir seguro? En Dios. ¿En quién está tu protección? En Cristo. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y sabemos, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios es eterno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es inmutable, Él no cambia, es el verdadero, es soberano, es bondadoso, es misericordioso. Dios tiene toda Dios es fiable, no me sale. Pero nosotros sabemos que Dios es fiel, Dios es fiable, Dios es confiable, Dios es creíble, Dios es sin error. Dios es leal, Dios es veraz, Dios es constante. Él no es como nosotros, es inconstante, Él es constante. ¿Saben qué? Él no nos tiene amor, Él es amor, ¿sí? Y todo esto me habla del carácter de Dios y de la confianza que yo debo tener en Él. Entonces nosotros podemos repetir el Salmo 46 del 1 al 3 confiadamente. Nosotros podemos decir, Dios
es nuestro amparo y fortaleza. Decirle al que tenés al lado, Dios es mi amparo y fortaleza. Dios es mi pronto auxilio. ¿Dónde? En los problemas. Entonces ahora dice una verdad que yo tengo que entender. Por tanto, no temeremos. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Vamos a meditar en esto, Selash. Meditemos en esto. Meditemos en esto en nuestra vida. Meditemos en esto. Si Dios es nuestro amparo y fortaleza, Él es nuestra roca fuerte, Él es el auxilio en medio de las tribulaciones, ¿por qué temo? ¿Por qué temo cuando veo lo de afuera? ¿Por qué temo cuando veo las circunstancias? Confiemos en Dios porque Él es nuestro refugio. Isaías 25:4. Oh Señor, tú eres una torre de refugio para los pobres, una torre de refugio para los necesitados en angustia. ¿Cómo estamos cuando vienen situaciones? ¿No estás angustiado? Bueno, Él es esa torre para que vos te vayas a refugiar cuando estás angustiado. Él es refugio en la tempestad y amparo en el calor. Entonces, tenemos que decir, ¿conozco bien el manual antes de que llegue la tormenta? ¿Conozco ese manual? Porque sabés cuál es el manual, ¿no? Su palabra es el manual. Salmo 119:11. En mi corazón, ¿dónde? En mi corazón, acá en mi mente, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Tengo que guardar en mi mente su palabra. No solamente para no pecar, sino para en esos momentos de tormenta, el Espíritu Santo me recuerde su palabra y yo pueda ser fortalecido en medio de esos desafíos que tengo para vencer. La Biblia es el manual de vida del creyente. En ella, Dios nos enseña a conocer al Señor. Dios, en su palabra, me enseña a conocer a Dios, a conocerlo a Él, a conocer a mi papá, a conocer el cuidado que Él tiene sobre mí. Pero también me enseña cómo actuar y cómo enfrentar el temor, el dolor y las pruebas. Si nosotros esperamos abrirla cuando llegue la tormenta, nos va a costar encontrar dirección. Y ahora ustedes díganme si no pasa así. Estamos en medio de la prueba y a veces nos acordamos que tenemos una Biblia llena de polvo. Y en medio de la prueba queremos leer. Para que Dios nos dé alivio. Pero no tendría que ser así. Y Dios en su misericordia, ahí en medio de la prueba, cuando abrí su Biblia, y muchas veces hacemos, Señor, dame palabra. Y empezamos a buscar así con los ojos cerrados para que sea Dios el que nos esté hablando. ¿Sí? Porque hacemos eso, ¿o no? Hacemos eso. ¿Pero cuándo? En medio de la prueba. Y Dios quiere que tengamos ese refugio, ¿para qué? Para que cuando vayamos y digamos, Señor, no sé qué hacer, porque Habacuc nos enseñó que hay que ir con sinceridad al Señor, que Dios no se asusta de lo que nosotros le podamos expresar. Pero cuando vamos, ahí le decimos, no sé qué hacer. El Señor a mí me dice, yo soy esta torre fuerte en el momento de angustia. Ni me acordaba de esa palabra. Pero fue el Espíritu Santo. Porque había un depósito de palabra en mi vida donde dije, vos sos mi torre fuerte. Cuando yo estoy angustiada, corro a vos y vos sos mi descanso. Entonces,
No podemos esperar a estar en la tormenta para llenar nuestro corazón de su verdad. ¿Vos sabés cómo Jesús enfrentó la tentación? Jesús enfrentó la tentación porque había un depósito de palabra en su vida. Porque el Señor le dijo, escrito está. Escrito está. Él no echó afuera al diablo diciendo, te vas en el nombre de Jesús. No, porque era Jesús, él le podía decir eso ahí solo. Él no se puso a discutir. Él simplemente dicho, escrito está. Y el diablo tuvo que huir. Pero porque la palabra era vida en él. Y él podía hablar la palabra y saber en dónde estaba parada. Cuando vino la prueba, Jesús no improvisó. Jesús no se desesperó y tenía hambre. Pero él no se desesperó. Él respondió con lo que ya había atesorado en su corazón, porque su palabra estaba en su corazón. Su palabra es firme, es poderosa. Es poderosa para revertir todas las contraindicaciones, todas las cosas que vienen en nuestra contra, que están alrededor nuestro. Porque cuando las cosas van mal, cuando las cosas se derrumban fuera tuyo, ¿qué haces? ¿La palabra viene a tu vida o mirás las circunstancias? Y hermano, las circunstancias las vamos a mirar. El temor va a venir a nuestra vida, la angustia va a venir. El problema no es eso. El problema es qué hacemos después. Porque los sentimientos vienen y el temor es bueno en nuestra vida. Porque si no tuviésemos temor, vamos y metemos los dedos en el enchufe y nos quedamos pegados. Dios puso el temor en nuestras vidas. Pero ¿qué hacemos con ese temor? Cuando viene ese temor, ¿dónde lo pongo? ¿En mi cabeza para que siga funcionando? ¿O voy y le digo, Señor, vos tenés el control, dame la salida? Dame la salida, porque tu palabra dice que juntamente con la prueba vos me enviás la salida. Y si vos me enviás la salida, yo tengo que ver esa salida. Mostrámela. Y la salida va a venir con su palabra. ¿Amén? Amén. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, ¿la palabra de Dios mora así en abundancia en tu vida? La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Dijimos que su palabra es firme, es la que nos ayuda a resistir, es la que nos ayuda a soportar, es la que nos ayuda a aguantar, a defendernos ante cualquier tormenta, ante cualquier cosa que pueda pasar en nuestra vida. Es la palabra la que nos sostiene. Las tormentas son el momento, ¿para qué? Para poner en práctica todo lo que aprendimos. Todo lo que yo aprendo lo tengo que poner en práctica. En Mateo 7:24 habla de un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esos tenemos que ser nosotros, personas que edifiquen sobre Cristo, obedeciendo su palabra, oyendo pero obedeciendo su palabra. Cuando llega la prueba, su palabra es nuestro mejor refugio, pero nosotros tenemos que hacer un depósito de palabra. ¿Sí? Mi hija puso una tarjetita en Facebook que decía, orá, pero envía currículum. Orá, pero levántate temprano. Orá, pero hace esto. Orá, pero estudiá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos trae a memoria, pero nosotros tenemos que tener un depósito dentro.
Entonces nosotros tenemos que construir ese refugio con la palabra. Yo pensaba mucho en ese agujero que queda cuando la gente queda atrapada con tantos ladrillos, con tanto escombro. Y yo decía, Señor, en medio de todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor, tu palabra es como ese refugio que nos ayuda a sustentarnos mientras estamos pasando la prueba. Pero también, aparte de construir un refugio de palabra, tenemos que construir un refugio de oración. Decirle al que tenés al lado, ¿cómo andás con la oración? Parece que hace frío y le aflojamos a la oración. ¿Sí? ¿Cómo andamos con la oración? ¿Y sabés cuál es el problema? Que muchos tratan la oración como si fuese una visita a la sala de emergencia del hospital, ¿viste? ¿Cuándo va al hospital? Cuando ya no da más. Vas así, todo torcido al hospital. Entonces, vas a recurrir al médico, pues ya no das más. Y a veces pasa así con la oración. Así como a veces la Biblia tiene polvo y la usamos en los momentos de que nos aprietan los zapatos, la oración también. Empezamos a orar, che, si yo te cuento lo que yo oré el viernes y el sábado, no te da una idea. Y no te estoy diciendo que no oro, pero me apretaron los zapatos, me apretaron fuerte. Y yo decía, si me apretaron los zapatos ahora, che, ¿cómo oré? Pero no sé de dónde me salían las palabras para orar. ¿Por qué no podemos tener ese depósito en el momento de prueba? Ese depósito que nos hace estar seguros. Pensemos Daniel en el pozo de los leones. ¿Qué hubiese sido si Daniel no tenía un depósito de oración? ¿Te imaginás ahí en medio de los leones? Empezó a reprender, empezó a hacer de todo, a gritar, a llorar. No, pero él tenía un depósito de oración que lo hizo estar firme y en medio de la tormenta saber que era su refugio. Pensemos también en Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel de más adentro, que dice que ellos empezaron a cantar, dice que las cadenas se rompieron. ¿Qué harías vos en esa situación? Ahí empezó a orar. No, dice que ellos cantaron, porque ellos ya tenían su depósito de oración y estaban tranquilos porque estaban en el refugio. Estos como otros pudieron sacar en momentos de crisis una fe vasallante que habían acumulado con una vida de oración. ¿Sabes qué? La oración muchas veces no cambia las circunstancias, sino que cambia nuestro corazón. Porque a veces nosotros oramos para que el Señor cambie las circunstancias y a veces no pasa eso. Dios en medio de la circunstancia cambia nuestro corazón, cambia lo que hay dentro. Jesús enfrentó el Getsemaní orando antes de enfrentar la cruz. Él necesitó tener ese depósito de oración para enfrentar la cruz, para vencer. Entonces, quien desarrolla una vida de oración encuentra un refugio, prepara un refugio, donde la ansiedad pierde su fuerza y la paz de Dios empieza a gobernar todo nuestro ser. Los refugios se construyen antes de la tormenta. ¿Sí? Yo muchas veces, en películas, porque nosotros no vivimos eso, veo que hay gente en lugares donde hay terremotos o donde hay, no terremotos, huracanes, que tienen un refugio abajo del suelo. Vieron que en las películas se ven que abren una puertita y hay una escalera y se meten ahí abajo, que no está en la casa, está búnker, dice que se llama.
No sé, pero bueno, que está ahí abajo. Y cuando ven que va a venir, o cuando saben que va a venir, pero imagínate, lo prepararon antes, lo acondicionaron antes. ¿Con qué? Con comida, con mantas, con... Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Preparar ese refugio para los momentos de dificultad, que podamos correr ahí al Señor y Él solo nos va a ayudar. Nosotros vamos a poder descansar en Él. ¿Amén? Entonces, quien desarrolla esa vida de oración hace que la ansiedad pierda su fuerza y que sea Dios gobernando nuestra vida. Una vida de oración también sabe esto. Génesis 28, 15. Sabe que el Señor en su palabra dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere. Y volveré a traerte a esta tierra, porque dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y el problema está en que en medio de la tormenta nos olvidamos que Dios ya nos prometió algo y que Dios ya nos prometió llegar a un lugar. Pero nos olvidamos, creemos que vamos a morir en medio de la tormenta. Por eso necesitamos, lo tercero, un depósito espiritual antes de necesitarlo. Nadie puede retirar dinero de una cuenta vacía, ¿o sí? Va al banco y querés retirar algo y no hay nadie. No podés retirar dinero de una cuenta vacía. Del mismo modo, en tiempos de crisis, no podemos tener fe, fortaleza, paz, si nunca hicimos un depósito espiritual. Y aún así Dios tiene misericordia. Porque ¿cuántos saben que aún así Dios tiene misericordia? Cada tiempo de oración, cada lectura bíblica, cada culto, cada enseñanza es un acto de obediencia, pero también es un depósito que Dios acumula en nuestro corazón. Y muchas veces no vemos el resultado, porque viste que a nosotros nos gusta hacer cosas y ver los resultados rápido. Pero a veces no vemos los resultados. Pero en la tormenta el Espíritu Santo traerá esas verdades que pueden sostenernos y que pueden ser ese refugio en medio de los huracanes. A veces pensamos que un devocional, no hice mi devocional, ¿qué va a pasar una vez? ¿Pensamos eso o no? No pensamos. Me pasa mucho en el ABC, ¿sí? Que cuando vienen las personas en el ABC, yo le hago estudiar versículos. Pero no le hago estudiar versículos porque soy la profesora y quiero que me digan algo de memoria. En el ABC, ellos se están preparando para sostenerse en el momento donde empiecen a servir al Señor. ¿Y qué pasa cuando vos empezás a servir al Señor? Se te levanta el enemigo. Entonces ellos en el ABC tienen que empezar a prepararse con palabra. ¿Vos te creés que es poco que vos a tus hijos le enseñes palabra? No es poco. Porque hasta en el momento de la prueba, cuando vos estás mal, viene y te dice, pero si Dios dice esto. Porque saben palabra, porque la tienen atesorada en su corazón. Entonces no es poco que nosotros podamos hacer nuestros devocionales, tener ese versículo que memorizamos. A veces no tienen valor en el momento, pero cuando llega la prueba, descubrimos que esos pequeños depósitos se convierten en la fuerza que nosotros necesitamos para soportar, para permanecer firmes. Ustedes fíjense en que David enfrentó a Goliat con una seguridad bárbara. Pero ella tenía la seguridad. Si Dios lo sostuvo cuando cuidaba las ovejitas, se enfrentó a leones y a osos y los mató. ¿Cómo no iba a enfrentar a ese gigante si Dios estaba con él? Entonces, no tenemos que esperar a sentirnos fuertes para buscar a Dios. Cada momento que pasemos con Dios está preparando nuestro corazón
para las pruebas que vendrán. Y yo hoy te quiero alentar a eso, a que podamos preparar nuestro corazón para las pruebas que van a venir, porque la palabra dice, el día malo va a venir. Ninguno está exento del día malo. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestra vida con esos depósitos. ¿Y sabes qué? Debemos prepararnos para que la tormenta produzca en nosotros dominio propio. Las pruebas aprendimos que revelan nuestro carácter. Cuando estamos en medio de la prueba, nosotros aprendemos lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, muchas veces Dios usa esas presiones para enseñarnos paciencia, autocontrol y madurez. Porque las tormentas nos ayudan a ejercer dominio propio. Las tormentas nos enseñan a que el fruto del Espíritu Santo empiece a actuar en nuestra vida y se empiece a revelar en nuestra vida. O sea, ¿cómo puedo tener paciencia yo si no pasa nada? Dios me revela si tengo paciencia o no cuando se levanta la prueba. ¿Sí o no? Cuando se levanta la prueba yo me doy cuenta que tengo un carácter fuerte, que no me aguanto nada, que tengo ganas de ir por el mundo volteando gente. Pero ahí en medio de la prueba, en medio de la presión, Dios nos enseña paciencia, Dios nos enseña ese dominio propio. Dice la palabra, no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso ya lo tenemos dentro, lo tenemos que ejercitar. Y se ejercita en medio de las pruebas. Se ejercita en medio de las dificultades. Donde podemos saber si tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En medio de las pruebas es donde el fruto del Espíritu Santo se da a conocer en nuestras vidas. ¿Saben para qué? Para controlar nuestra mayor debilidad. ¿Sabes cuál es tu mayor debilidad? Vos mismo. Decirle al que tenés al lado, vos sos tu mayor debilidad. Y por último, ¿saben qué? Tenemos que depender de Dios y no de la gente. Y uno dice sí, ¿sí? Porque todos decimos sí, tengo que depender de Dios. Pero en el momento de la prueba, queremos depender de la gente, queremos que alguien esté con nosotros, que alguien nos ayude, que alguien nos dé esa palmadita. ¿Sí? Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que en la gente. ¿Sabes por qué? Porque las personas fallan. Todos fallamos. Los recursos también se terminan. Las emociones cambian. Quien te quería hoy, mañana te odia. ¿Es así o no? El que estaba con vos hoy, mañana habla mal de vos. Porque las emociones cambian. Pero Dios permanece igual. Dios permanece fiel. Jeremías 17. 17 del 5 al 8. Vamos a leerlo. Jeremías 17 del 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que confía en lo que le puede ayudar el hombre en vez de estar sabiendo que Dios es su Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secales en el desierto, sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Traduzcamos. Porque ese que confía en Jehová será como ese arbolito que se planta junto a las aguas, ¿sí? Que echa raíces, pero cuando viene el problema, viene el calor, está tranquilo, su hoja sigue estando verde. Ponete vos. Estás parado firme. En el año de sequía, en el año o en el tiempo que venga el día malo, no se va a fatigar. ¿Cuánto nos cansamos cuando vienen los problemas? Y dice que en el día malo no va a dejar de dar fruto. Nosotros debemos confiar en el Señor. Y todo puede cambiar, pero ¿sabes qué? Dios permanece igual, Dios es fiel, Dios no cambia. Nuestra seguridad tiene que descansar en el Señor. Es cierto que otros me pueden ayudar, que Dios puede usar la vida de otro para ayudarnos, para alentarnos. Puede usar la vida de otro para levantarnos. Pero ¿sabes qué? Esto es como el yeso en una pierna. Me acordaba del yeso de Nildi porque la fui a visitar a Nildi y me mostró cómo tiene su yeso, ¿sí? Y esto es como un yeso con una piedra rota, con una pierna rota. Va a llegar un momento que tienen que deshacerse del yeso, porque si no, ¿qué le pasa a la pierna? Se atrofia. Un día a mí me dijeron, el camino del Señor es como andar en bicicleta. Cuando aprendes a andar en bicicleta, te ponen las rueditas, ¿viste? Para que no te caigas. Pero en algún momento te tienen que sacar las rueditas, porque tenés que aprender a andar sin rueditas. Esto es lo mismo con la pierna. Si vos le dejás el yeso, por las dudas, la pierna se atrofia. Entonces muchas veces Dios permite la soledad en nuestra vida. Permite que no haya nadie. ¿Cuántas veces te quejaste porque no hay nadie? ¿Cuántas veces dijiste, no viene nadie a verme, no me manda ni un mensaje? Porque muchas veces decimos eso, porque nos sentimos solos, hermanos. Es un sentimiento que nos pasa adentro. Pero las personas pueden ayudarnos hasta que papá diga. A veces yo he tenido el deseo, pero Dios conoce mi corazón, he tenido el deseo profundo de ir a un lugar y no poder llegar. He tenido el deseo profundo de ir hacia ese lugar y no poder llegar. Y a Dios no se le sale de control las cosas. Y a veces nosotros nos podemos enojar, podemos estar, pero el Señor permite muchas veces que nosotros estemos solos, que no haya nadie que nos levante, porque nosotros, hermanos, tenemos que aprender a levantarnos solos, porque lo tenemos a Cristo. Entonces, las personas son un regalo, son una bendición para poder ayudar en el momento, pero no siempre. Porque nuestro apoyo tiene que estar en Dios, nuestra confianza tiene que estar en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque su amor no disminuye, su poder no se agota, su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho que dice, que está en Oseas 1:6. Te llevé al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. ¿Me la busca, Germán? ¿Cuántas veces necesitamos que el Señor nos lleve al desierto? No es 1:6. Te llevé al desierto, te llevé a los problemas, te llevé a las situaciones, porque no había manera de que yo te llame y vos vinieras a mí. No había manera de que yo golpee tu puerta y vos vinieras a mí. Entonces fue necesario que yo te haga pasar por esto, porque te extrañaba tanto. Deseaba tanto estar con mi hija, que te tuve que llevar ahí para que vos te vuelvas a enamorar de mí. ¿Amén? Y muchas veces cuando estoy pasando pruebas yo me pregunto, dice, ¿por qué aquí
que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ahí en el desierto es cuando más lo buscamos, ¿no? Ahí en el desierto es cuando abrimos nuestra Biblia y queremos tener toda la palabra junta, que Dios me hable. Ahí en el desierto es cuando usamos la oración para que nos saque del pozo. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos esos depósitos. Y este salmo no nos dice que no va a haber terremoto, que no va a haber prueba, que no va a haber circunstancias, pero dice, aunque la tierra sea removida, no temeremos. Nuestra confianza no está en no tener tormentas, porque tormentas vamos a tener. Nuestra confianza está en su presencia, está en que Él me conoce y Él es mi refugio. Amén. Te invito a que te pongas de pie. ¿Sabes cuál es tu lugar seguro? Jesús. Jesús es nuestro lugar seguro. Y Dios sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios sigue siendo nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero hoy Dios nos invita a que podamos hacer ese depósito de oración, ese depósito de palabra, a que podamos confiar solamente en Él. Yo te quiero animar a esto, a que no sea solamente en el momento de prueba. Yo te quiero animar a que vos puedas. Y vos decís, Señor, no sé cómo empezar, no sé cómo empezar a orar. No sé cómo empezar a orar, porque vieron que a veces queremos, nuestro espíritu quiere y no sabemos cómo hacer. ¿Te acordás que habíamos lanzado un desafío? 5 minutos de oración, 5 minutos de lectura y 5 minutos de oración bíblica. Si no sabes por dónde empezar, ese es el buen camino. Poquito, porque no podemos, si no venimos orando, orar 1 hora. Tenemos que ponernos esos desafíos cortos para poder lograrlo y poder hacer un hábito en nuestra vida, un hábito de oración, un hábito de lectura. Señor, en el nombre